Muy buenas amigos de Gols Media. No ha podido Valencia sumar su segunda victoria seguida en Mestalla. Lo hizo frente a Girona, pero no ha podido con Osasuna. 0-0. Ha sido un partido de 0-0. Aburrido, tostón, con pocas ocasiones de gol y donde el Valencia le ha costado muchísimo generar. Hay una buena noticia, es que el Valencia ha conseguido cerrar la familia de goles encajados. 2 porterías a 0 consecutivas aquí en Mestalla, sobre todo sin sufrir prácticamente. Vimos Mardasvili no ha tenido que hacer ninguna de esas paradas salvadoras que tan acostumbrados tienen a los valencianistas en los últimos tiempos. Esa es la buena noticia. Valencia recupera la seta de la solidez, de defender fuerte, de ser competitivo desde atrás, pero de medio campo hacia adelante tiene muchas sombras. Le cuesta mucho, no consigue generar, no tiene un futbolista desequilibrante, ha tenido buenos momentos ante Almeida, pero le faltan muchas más cosas. Ha tenido profundidad por momentos Rioja, pero es un equipo con mucha carencia de calidad. El entrenador en la sala de prensa ha entendido que le preguntaban si al equipo le faltaba calidad, le estaban preguntando por claridad, pero creo que él, dentro de él, sabe que le falta calidad, que le falta desborde, que le faltan jugadores con creatividad, que es lo que vale dinero, y esos el Valencia no los tiene, tiene muy poquitos y que les cuesta mucho hacer grandes cosas. Va a ser una temporada larga, 5 puntos en 7 jornadas, es el bagaje del Valencia, son unos números malísimos, ha conseguido salir de descenso, empatado con el Valladolid, que es el primero que ahora mismo cierra la zona de descenso, y tiene 2 salidas, una a San Sebastián, que seguramente no sea de la Liga del Valencia, pero que habrá que intentar competir, y otra a Leganés, una de la Liga absoluta del Valencia, contra un equipo que acaba de subir a Primera División. Vamos a ver, dentro de esos 2 partidos habrá un parón y podremos analizar dónde está el Valencia. De momento ha sido capaz de sumar estos 4 puntos antes de esas 2 salidas a San Sebastián y a Leganés. No es un buen bagaje, da la sensación de que va a ser una temporada larga y de sufrimiento para el valencianismo.